Buenas tardes a todas. Hoy es miércoles 23 de junio y tendremos una clase relacionada con Random Walker, perdón, y también con desviación estándar de la clase de termodinámica y mecánica estadística 1. El día de ayer vimos Random Walk y pudimos ver la distribución de probabilidad para ese problema estadístico, al cual llegamos a esta fórmula. Esta fórmula es cuando nos interesa el paso final, en qué punto queda, como el M. Y también habíamos visto otra fórmula, que era la distribución de probabilidad. A ver, no, esa no está aquí en el libro, pero sí estaba acá en el tema 0. La distribución de probabilidad de cuántos pasos dio hacia la derecha, el N1. El WN1 sería. No, estoy viendo. Sí, sería esta de aquí, WN1, es esta N factorial sobre N1 sobre N2 por PN1, PN2. Entonces vimos esto, ¿verdad? Y les dije que esto les podría dar para algún valor, para algún N1, pero fíjense que me puse a hacer la gráfica de esto para que lo veamos, ¿verdad? Aquí en el libro aparecen unas gráficas que son más adelante, después de lo que vamos a ver hoy. Estas. Entonces vamos a hacer unas gráficas parecidas a estas, pero relacionadas con la de ayer, para cerrar el tema que vimos ayer. Entonces vamos a graficar este WN1, que este es cuántos pasos dio hacia la derecha. De manera similar a como voy a hacer esta gráfica, ustedes podrían hacer esta. Entonces, lo voy a graficar para todos los N1 posibles, para si el N1 es igual a 0, si el N1 es igual a 1, a 2, a 3, ¿verdad? Todas esas probabilidades y van a ver cómo queda la distribución. Entonces, esta es para un valor en específico, pero si ustedes, por ejemplo, grafican todos estos valores como la sumatoria, ¿verdad? Tomando el N1 como 0, como 1, como 2, y lo grafican todos en una sola gráfica, les queda algo de la siguiente forma. Vamos a ver si me deja compartir el programa o mejor la pantalla completa, por si no parece algo. Voy a compartirle toda la pantalla. Entonces avísenme si ya están viendo la pantalla. Sí, se ve. Sí, Yo uso este programa que se llama Octave, lo uso principalmente porque es gratis, ¿verdad? No es como MATLAB o otros programas que tienen que estar bajando el crack. Entonces, este directamente lo bajan y ya lo pueden empezar a trabajar sin tanta complicación. Y para que lo que yo lo ocupo me es suficiente. Entonces, por acá tengo el script para esta función que le llamé RW de Random Walker, ¿verdad? Entonces, acá está el editor a la par y creo el programa. El programa dice, me va a devolver dos variables, X y Y. Estas variables que me va a devolver son vectores. Entonces, y a la función le llamo RW, a la cual yo le voy a dar dos entradas, el N y el P. ¿Por qué no le doy el N1? Porque el programa yo lo voy a hacer que me grafique para todos los N1, desde N1 igual a 0 hasta el N. Entonces con el N ya hay suficiente información porque hasta ahí se va a detener el N1. Y el Q no es necesario porque depende de P. Q es igual a 1 menos P. Entonces aquí estoy, la gráfica que voy a hacer ahorita es la del N1, que era igual a N factorial sobre N1 factorial sobre N2 factorial por P a la N1 por Q a la N2. Entonces yo voy a inicializar mis vectores. El X va a ir desde 0 hasta N. Entonces esta función de aquí me crea un vector que va avanzando de pasos en 1, 1. 0, 1, 2, 3. Entonces en esos valores me va a llenar el X. Y el Y, yo quería una matriz de ceros inicialmente, que todos los valores valgan 0. Después le voy a ir asignando lo que vale cada uno. El Y es como la altura, es decir, cuánto sería la probabilidad para ese paso. Entonces yo inicializo un vector en ceros, que esta sería la forma.
Este 0 en realidad lo que crea es una matriz, pero si yo le pongo una matriz de una fila por n columnas, ya me crea un vector. Entonces, una fila por n columnas. ¿Cuál va a ser la cantidad de columnas? N más 1. Entonces aquí se estarán preguntando por qué es n más 1. Porque yo quiero que me incluya el término 0. Si yo quisiera que empezara en 1, sí sería directamente n, pero generalmente estos programas están pensados para que inicien en 1. 1, 2, 3, 4, hasta n. Entonces, como yo quiero que tenga un término extra para el 0, ¿para qué tal si n1 es igual a 0? Entonces, tiene que tener n más 1 términos. Por ejemplo, si son 10 términos y empieza de 0, serían 11 términos. Entonces sería n más 1 términos en total. Entonces, n más 1. Y acá sí el 0 a n, porque aquí yo directamente le estoy diciendo que empiece en 0. Entonces, después, ¿qué hago? Para n igual a 1, desde 1 hasta n más 1, y dice 1, la posición 1 sería el primer vector, que en mi caso va a ser 0, ¿verdad? El valor, para 0 pasos. Entonces eso es, por eso le pongo que llegue hasta n más 1. Y después la función wn. Aquí quizás mejor a esta le hubiera llamado wn, pero bueno, ya le llamé y. Entonces y, que va a depender de n, va a ir cambiando. Primero va a iniciar en n igual a 0. Que en realidad el for está diseñado, yo lo intenté que el ciclo for me iniciara en 0, pero no, sino que aquí ya está configurado para que inicie en 1. Entonces ya después, para que me inicie en 0, el for me inicie con el n1 igual a 0, entonces después le resto un 1. Entonces, y de n, y esto y de n, ¿qué quiere decir? Que de ese vector y, el n es la posición del vector. Por ejemplo, si es un vector de 10 términos, y5 sería el quinto término. Entonces, yn, entonces el ciclo for tiene que empezar en n, porque los vectores aquí los reconocen que el primer término es el término 1. No le puedo decir que el primer término es el término 0. Entonces, por eso inicia en 1. Entonces sería factorial de n, del n mayúscula, ¿verdad? Sobre factorial de n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque mi n sub 1, el primer n sub 1 es igual a 0. Y este ya está iniciando en 1. Entonces, para que considere ese factorial de 0, el primer término le resto 1. Por factorial de n2. Y el n2 es n mayúscula menos n1. Y n1 es n menos n1. Entonces, menos eso. Por P a la N1, que es este término, por Q, que Q es 1 menos P a la N2, que N2 es este término. Entonces este ciclo for se va a ir repitiendo hasta llenar todos los Y, el N1 igual a 0, N1 igual a 1, N1 igual a 2, y así, ¿verdad? Hasta llegar a N1 igual a N. Y me devuelve entonces el X y el Y. Entonces, por ejemplo, pongo yo aquí X, Y, que me devuelva, a ver qué valores me devuelve. Entonces, por ejemplo, con 10 términos y con una probabilidad de 0.5. Si se fijan, el X, que es lo que vamos a dibujar, que es el X1, 0, 1, 2, hasta 10, ¿verdad? Son 10 términos. Y en el Y, que ya es la probabilidad del término 0, sería esta, la primera probabilidad. Del término que dé un paso hacia la derecha sería esta otra, y así, ¿verdad? Y ustedes pueden graficar esto. X, Y, si lo dejo simplemente así, me lo va a graficar como una línea, como un split, pero yo quiero que me lo grafique por puntos. Entonces aquí tengo que poner este comando. Un asterisco, un círculo, un punto. Hay varias formas. Depende como lo quieran, pero lo voy a dejar con un asterisco. Y ahí está. Creo que la diseñó acá atrás. Entonces esta sería la función. Entonces si se fijan, para 10 términos de random igual, ¿cuánta probabilidad hay de que dé un paso hacia 0 pasos hacia la derecha? Hay un valor, es muy pequeño. Aquí no se mira porque igual acá estaba, ¿verdad? 9.76. O sea, sí existe una probabilidad de que dé 0 pasos hacia la derecha. Que de 1 es esta, que de 2 y así, ¿verdad? Lo más probable es que dé 5 pasos hacia la derecha, que es la probabilidad más alta. Y también aquí va decreciendo. Entonces, aquí tendría esta función, ¿verdad? Entonces, con esta función, ustedes eh, pueden dibujarla, por ejemplo, con 20. Aquí, perdón, no le dibujo el split porque no le puse acá, coma, esto.
con 20 términos se fijan que se va centrando en 10 y tiene una forma similar. Esto lo pueden hacer para comparar, ¿verdad? Permítanme hacer algo, a ver si me lo deja ya días no lo uso, pero a ver si me deja hacer dos al mismo tiempo. Por ejemplo, ahí está para n igual a 10 y n igual a 20, las dos gráficas. Entonces ustedes ahí pueden ir dibujando varias gráficas. Por ejemplo, dibujamos las dos con n igual a 20. El X, el Y, pero con diferente probabilidad, con diferente P. Entonces este otro hagámosla con igual a 20 también, pero por ejemplo 0.7. Entonces si se fijan, si la probabilidad cambia, ya también va a cambiar donde el pico, donde se centra el pico. Entonces va cambiando. Después eso ahorita lo vamos a ver con algo de valor medio. El valor medio de una función, entonces está relacionado, ¿verdad? Donde se presenta este pico está relacionado con el valor medio. El ancho del pico va a estar relacionado con la desviación estándar, que ahorita la vamos a ver. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces estos dibujos o estas gráficas era para cerrar lo que habíamos visto ayer, ¿verdad? Graficar ese WN1. El P sub M, que es similar, ¿verdad? Aquí deberían cambiar esta función y prácticamente con el mismo código, solo cambiando la función, obtendrían el P sub M que aparece en el libro. Este P sub M, cambiando la función, ¿verdad? A esta forma que está acá y obtendrían algo parecido al W sub N, a este de acá. Solo que ahora no les va a graficar cuántos pasos quedaría a la derecha, sino en qué posición quedaría. Entonces podrían tener algunos valores negativos. La forma sería similar a esta, solo que el pico estaría centrado en el punto 0. Si la probabilidad es 0.5. Si la probabilidad es mayor a 0.5, estaría centrado a la derecha de 0 y si es menor a la izquierda de 0. Bueno, esto lo vimos ayer y vamos a ver algo que es valores medios. Que ayer nos quedamos... A ver, ¿dónde nos quedamos ayer? Aquí en este punto. Entonces vamos a continuar acá. Voy a tomar lo que el profesor tiene acá, ¿verdad? Porque hay como algunos pasos extra que no están ahí en el libro. Nos hayamos quedado aquí. Entonces vamos a aplicar estas reglas para definir ciertos valores como valor medio, la desviación, ¿verdad? El valor medio de la desviación cuadrática, desviación estándar. Entonces todos los términos que vamos a ver hoy, hasta este punto de aquí, se va a aplicar estas funciones. Déjenme ver cómo se miran lo que el profesor anotó acá, a ver si está un poco mejor. Porque ahí en esa parte sí hay bastantes errores, me fijé. Bueno, aquí se mira claro lo que el profesor tiene, entonces creo que es mejor que trabajemos con lo que él tiene aquí. Porque allá después hay varios errores. Entonces miren, el valor medio está dado por esta función. La desviación del valor medio, entonces aquí aparece delta de U igual a U menos el valor medio de U. Entonces esa es desviación con respecto a algún valor, ¿verdad? En particular de U. Por ejemplo, con el ejemplo de los dados, si ustedes les salen el resultado 2, ¿cuánto sería la desviación con respecto al valor medio? El valor medio ayer dijimos que era 3.5. Entonces, esta es en general para algún valor en específico. Pero luego tenemos el valor medio de la desviación, que es en general. Entonces, calculando el valor medio de la desviación, a esto que tienen acá le aplican corchetes a ambos lados. O sea, sería el valor medio del lado izquierdo, el valor medio del lado derecho. Entonces, el valor medio de una función que se está restando es igual al valor medio de cada una de las funciones de f y de g.
como se había visto acá, ¿verdad? En esta regla. Entonces aquí los podemos separar estos dos términos. Valor medio de U y valor medio de valor medio de U. El valor medio del valor medio de U es el mismo valor medio. Entonces, al final esto sería valor medio de U menos valor medio de U igual a 0. Entonces, si el valor medio de la versión de U es igual a 0, no nos da mucha información. Es por eso que en este caso se usa la desviación cuadrática. Y no en sí la desviación cuadrática, sino que el valor medio de la desviación cuadrática. Que ahorita lo vamos a ver de dónde sale. Entonces, a ver cómo sacan el libro. Acá está un poco mejor esta parte. Dice, a la desviación de U la elevamos al cuadrado. Y después a eso se le saca el valor medio. Entonces la desviación de U era U menos valor medio de U. Todo eso elevado al cuadrado. Fíjense bien si son paréntesis o corchet o si este paréntesis así circular o este paréntesis angular, que es diferente, es el del valor medio. ¿Hola? Bueno, alguien dijo algo ahí, pero creo que fue por error. Entonces esto, vamos a calcular esto de aquí. ¿Qué sería entonces el primer término elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado? Entonces eso es lo que tiene aquí el profesor. Aquí corrigió, ¿verdad? El primero había puesto valor medio, pero se fijó que era un paréntesis normal. Por eso lo puso en rojo. Entonces el primer término, como es directamente el U, sería U al cuadrado, sin valor medio. Este no lleva valor medio, menos el doble de U por valor medio de U. Más valor medio de U al cuadrado, que es este último término. Entonces esa solo era la desviación cuadrática, ¿verdad? Pero ahora se calcula de esa desviación cuadrática el valor medio. O sea, de este resultado, ¿cuál es el valor medio? Esto nos interesa. A eso que vamos a calcular se le conoce como dispersión o segundo momento respecto a la media. El anterior, este es el primer momento que no nos sirve porque nos dio 0. Entonces, por eso estamos calculando el segundo momento. Entonces, a este término de aquí le calculamos el valor medio. Entonces, sería el valor medio de todo esto. ¿Y cuál es el valor medio de unas funciones que se suman? El valor medio de las funciones individuales, ya sea sumadas o restadas. Entonces sería, de esta de aquí sería valor medio de U al cuadrado menos valor medio de todo esto, de 2U, valor medio de U. Entonces el 2 como es una constante puede salir. Valor medio de U, porque este U no tiene, ¿verdad? Pero este, como se le va a calcular otro valor medio, queda dentro de dos valores medios, así como está aquí. Más valor medio de U al cuadrado. Luego de eso vamos viendo que simplificamos. Entonces, este valor medio de aquí de U se le calcula, ¿verdad? Valor medio de U por valor medio de U es como que los tengamos separados, pero creo que aquí no está esa regla, ¿verdad? Así de forma explícita, pero creo que se entiende. Sería como una función multiplicada por el valor medio de otra y todo eso dentro de un valor medio. Y eso es igual al valor medio de las dos funciones multiplicándose. Más, y el valor medio de U al cuadrado es el mismo valor medio de U al cuadrado. Ahí no nos va a cambiar nada. Entonces, después de eso, aquí se saltó un paso. Estas dos las multiplicó. Le quedó menos 2U, valor medio de U al cuadrado. Fíjense bien que valor medio de U al cuadrado es distinto que... O sea, aquí estoy viendo cómo pronunciar esto. O sea, esto de aquí es distinto de esto. Entonces, ¿cómo pronunciaríamos esto? Sí, está difícil aquí el tema de la pronunciación, ¿verdad? Para diferenciarlo cuando hablamos. El valor medio de U al cuadrado, y este sería valor medio de U, bueno, que es
Sí, el primero es el valor medio de u al cuadrado y el segundo es el cuadrado del valor medio de u. Sí, ¿verdad? Sí queda más claro el cuadrado del valor medio de u. Sí, tienes razón. Entonces, ahí está teniendo todo un problema para pronunciarlos y que suene diferente, ¿verdad? Para que no me esté refiriendo a la misma cosa. Bueno, entonces acá, este término de aquí nos queda como el menos 2 por el cuadrado del valor medio de u, como dijo el compañero. Entonces, este lo podemos simplificar con el que está acá. Entonces, menos 2 por el cuadrado del valor medio de u más el cuadrado del valor medio de u me da menos el cuadrado del valor medio de u, que está aquí. Y el primer término solo lo copio acá abajo. Entonces me queda que el valor medio de la desviación de u al cuadrado es igual al valor medio de u al cuadrado menos el cuadrado del valor medio de u. Entonces, como esto de acá debe ser mayor o igual a 0, esto no va a ser negativo, ¿verdad? Significa que valor medio de u al cuadrado es mayor o igual que el cuadrado del valor medio de u. Entonces llegamos a esto que está aquí, a la ecuación 1.9 del libro, que es dispersión, y dice que también esa dispersión es llamada variancia, y la raíz cuadrada de esto, si le sacáramos la raíz cuadrada de esto, es desviación estándar. ¿Por qué? Porque nosotros hubiéramos esperado que a partir de acá tuviéramos la desviación estándar, ¿verdad? De este valor, pero como nos dio 0, entonces calculamos el segundo momento, y al segundo momento le sacamos la raíz cuadrada, y esa sí sería la desviación estándar, que acá está en negrita. Que la raíz cuadrada de este valor que obtuvimos es la desviación estándar. O este valor en general es llamado dispersión, ¿verdad? O varianza. Entonces aquí le dan dos ejemplos, que ya lo vamos a ver más adelante de forma numérica. Que aquí hay una desviación, quizá la desviación estándar con respecto al valor medio de ese valor es grande, y acá la desviación estándar es mucho menor que el valor medio de N1. Entonces, como es mucho menor, este pico es más agudo. Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar el día de hoy. Después acá el libro les dice que podemos calcular el momento de cualquier orden. Calculamos ahorita el momento de orden 1, de orden 2. Si quisieran, podrían calcular el momento de orden 3, de orden 4 y así, ¿verdad? De cualquier de orden n. Pero esto no es demasiado útil, ya que para el caso de distribución de gaussiana es suficiente con el valor medio, que es delta de u, y con el segundo momento, que es eso que calculamos ahorita. Y el segundo momento no es que se usa tanto, más que todo se usa la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de este segundo momento. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer ciertas demostraciones ahorita que están en el libro. Para llegar a esa... Permítanme, déjenme descargar la compu. Les decía que ahorita vamos a hacer algunas demostraciones para llegar a ver esto de aquí, que por qué para valores de N1 muy grandes en comparación al delta N, este pico es pequeño. Vamos a verlo eso matemáticamente, no solo así en la gráfica. Entonces vamos a partir de esta definición. Vamos a hacer todo esto, pero aquí hay muchos pasos que se saltan. Entonces, si se fijan, es corto, es como una página, pero se saltan bastantes pasos. O algunas cosas no se sabe. No se sabe de dónde salen. Entonces, acá yo lo hice todo como paso a paso. Entonces, si se fijan, si ellos después quieren calcular un delta de N1, esto se los digo por adelantado para ubicarnos por qué estamos haciendo lo que vamos a empezar a hacer aquí. ¿Por qué vamos a encontrar esto, por ejemplo, primero? ¿Por qué después ocupamos encontrar esto? Entonces eso es porque este delta de N1 está definido de esta manera. N1 al cuadrado menos valor medio de N1 al cuadrado menos el cuadrado del valor medio de N1. O sea, así como está definido este delta de U, aquí, esta ecuación 1.9. Entonces, para encontrar este, es necesario encontrar anteriormente este término y este, ¿verdad? Porque este se eleva al cuadrado. Entonces aquí lo que está aplicando es eso, lo que dijimos ahorita, pero aplicado
al random walk en una dimensión. Entonces vamos a aplicar eso. Entonces primero queremos encontrar este N1, pero escrito de esta manera, como sumatoria, no nos sirve, sino que tendríamos que llegar a algo como esto, que nos va a ser más útil. Entonces, para llegar a eso, esta es la definición de valor medio, ¿verdad? La probabilidad multiplicada por el valor, que se quiere encontrar el valor medio, y dentro de una sumatoria. Así como estaba acá arriba. Esto de aquí, la ecuación 1.5, es lo que estamos aplicando ahorita entonces, para encontrar el valor medio de N1. Pero a partir de esta definición no nos sería muy práctico trabajar. Entonces mejor trabajamos desde este otro punto de partida, que es valor medio de N1. Representado de esta manera, P multiplicado por la parcial con respecto a P de este término. Pero ¿quién me asegura que esto de aquí es igual al valor medio de N1? Entonces, quizá aquí el libro no lo dice por qué, ¿verdad? Pero nosotros podemos aplicar el método inverso. Ver si a partir de esta definición podemos llegar a esto que tenemos acá arriba, que sí sabemos que es la definición. Entonces lo que hice yo, derivé esto con respecto a esto y me fijé si llegaba a lo que tengo acá arriba. Entonces aquí lo tengo. Entonces esta es la definición de N1. Esto es lo que el libro me dice que es, que yo todavía no estoy seguro, entonces lo voy a demostrar. Entonces empiezo derivando. El P solo lo copio y después parcial con respecto a P de la definición de valor medio de N1, que es esto que tenemos acá. No, perdón, no es la definición, es lo que yo quiero demostrar. El libro me decía que N1 era igual a esto, entonces derivo con respecto a P, este término. Entonces con respecto a P, ¿qué sería? El NU, como es un coeficiente baja y queda como es un exponente, perdón, baja y queda como coeficiente dentro de la sumatoria, y el P, le aplico la regla de la cadena, sería P a la N1 menos 1 por QN2. Y después este P que está aquí multiplicando, como no depende de los términos de la sumatoria, puede entrar. Entonces entra y P a la N1 menos 1 multiplicado por P, me queda P a la N1. Entonces yo ya llegué a la definición de N1. Entonces queda demostrado. La definición de N1 es esta. Ese N1 por la probabilidad y todo eso dentro de la sumatoria. Entonces esto que usa el libro es válido. Es decir, que N1 también es igual a esto. Ya lo demostré derivando y vi que sí llevo la definición. Pero el libro parte de esto. El libro parte de esto. Me dice que N1 es igual a esto. Porque esto de aquí lo puedes sustituir por algo que ya se conoce. No sé si ustedes recuerdan que esto es la normalización de la probabilidad, ¿verdad? Todo eso tiene que ser igual a 1. Eso aparece acá en Salinas. Que todo esto que está aquí dentro de la sumatoria tiene que ser igual a 1. Eso lo habíamos visto ayer. Porque esta probabilidad está normalizada. La probabilidad de todas estas probabilidades, si tomo en cuenta todos los N1, que de 0 pasos, que de 1, que de hasta N, sumando todas las probabilidades me tiene que dar igual a 1. Pero sustituirlo por 1 no me conviene mucho. Me conviene más bien sustituirlo por esto aquí, por P más Q a la N. Si sabemos que P más Q es igual a 1, entonces también es válido. Entonces esto es P más Q a la N. Y me conviene sustituirlo por ese término, por P más Q a la N, porque esto es fácil que yo lo pueda derivar con respecto a P. Entonces lo derivo con respecto a P, baja la N, y acá me queda N menos 1. Y después yo puedo decir que todo ese término es igual a 1. Entonces simplemente el N1 me dio igual a P por N. De manera similar, ustedes podrían demostrar que el N2 es igual a Q por N, lo cual tiene bastante sentido. ¿Cuál será el valor medio de N1? La probabilidad por el N total. Como las gráficas que vimos ahorita, si yo la dejaba la probabilidad en 0.5 y daba 10 pasos, N igual a 10, me quedaba como el pico centrado en 5, ¿verdad? Después, si, por ejemplo, el de 20, si daba también la probabilidad de 0.5, me quedaba centrado en 10. O sea, el N por la probabilidad. Si la probabilidad la cambiaba y la dejaba en 0.7, me quedaba centrado en 7, con 10 pasos, ¿verdad? Entonces tienen sentido estas ecuaciones, esta deducción. Y N2 sería la probabilidad Q por N, o 1 menos P por N.
Y aparte del N1, yo necesito, para encontrar la desviación o la dispersión, ¿verdad? Yo ocupo el N1, valor medio de N1 al cuadrado. Por definición sería la sumatoria de desde N1 igual a 0 hasta N de N1 al cuadrado por la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad es esta. Entonces yo voy a hacer algo similar a antes. El libro me propone que yo derive esto, pero no. Voy a hacer la demostración. Que N1 al cuadrado es igual a esto. ¿Cómo? Derivando y ver si obtengo la definición. Miren, como hay poco tiempo y no lo quiero hacer en 2 videos, estas derivadas son fáciles, es igual que antes. Incluso la primera derivada es la misma. Entonces, derívenlo 2 veces, ¿verdad? Con respecto a P, acá baja el N1, el P acá queda N1 menos 1, y después metiendo este P que tenía acá afuera adentro, simplemente me queda P a la N1. Después vuelven a derivar este término, baja otro N1, entonces le queda el N1 al cuadrado, acá se le resta 1, y si después multiplican por P, les queda P a la N1. Bueno, no es tan difícil, ¿verdad? Si quieren, revísenla como tiempo. Y se van a fijar que después de derivar 2 veces, llegan a la definición de N1, de valor medio de N1 al cuadrado. Entonces, por eso es que el libro usa esta definición, esta otra. ¿Por qué? Porque es equivalente. Si la derivan, llegan a la definición original. Entonces, el libro parte de esta definición para encontrar el valor medio de N1 al cuadrado, parte de aquí. Después sustituye esto por lo que le dije antes, ¿verdad? Que esta probabilidad está normalizada, que esto es igual a 1 o también es igual a P más Q a la N. Entonces, sustituyo este corchete de aquí por P más Q a la N. ¿Por qué hacen esa sustitución? Porque es más fácil derivar esto que tenemos acá con respecto a P que estar derivando esto. Más bien se les puede complicar. Entonces derivamos P más Q a la N con respecto a P. Acá me baja un N, ¿verdad? Y acá hay un P, acá afuera hay un P multiplicando, entonces queda P por N y P más Q a la N menos 1. Después vuelven a derivar, queda un P afuera multiplicando. Ahora derivan todo esto con respecto a P. ¿Y qué me queda? La derivada del primer término por el segundo, la derivada de P con respecto a P es 1, por el segundo término que es N por P más Q a la N menos 1, más el primer término por la derivada del segundo. Entonces copio el P por la derivada del segundo. El N lo copio, es constante. La derivada de esto sería, baja el N menos 1, que es el exponente, P más Q, y acá se le resta 1, ¿verdad? Entonces me queda N menos 2 por la derivada interna. La derivada interna es 1. Y después estos términos de P más Q a la N menos 1 y P más Q a la N menos 2 se hacen 1. Porque P más Q es igual a 1, ¿verdad? Y 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Y después multiplico P por N y P por P cuadrado por N menos 1. Entonces así encontré el valor medio de N1 al cuadrado. Y de este modo entonces tenemos que esta desviación estándar, perdón, este era el segundo momento, ¿verdad? Por definición era igual a esto. Entonces ya sustituyo el N1 al cuadrado, valor medio ya lo tengo, es este término. Lo sustituyo y sustituyo el N1 anterior, el valor medio de N1 elevado al cuadrado, que eso lo tenía acá. Valor medio de N1 era P por N. Entonces todo esto elevado al cuadrado es P al cuadrado por N cuadrado. Entonces P por N directamente al cuadrado, ¿verdad? Menos. Por definición acá está el signo menos. Entonces esto me queda P al cuadrado por N cuadrado. Después todos estos tienen de factor común P por N. Saco ese factor común. Me quedan esos términos. Desarrollo esto de aquí. Me queda más P por N menos P. Y acá está menos un P por N. Entonces este con este se restan y me queda 1 menos P. Y 1 menos P es igual a Q. Entonces después reordeno y me queda N por P por Q. Y a este término que obtuve, sacándole la raíz cuadrada, yo obtengo un delta de N1 asterisco, ¿verdad? Así lo tienen en el libro, por eso copié ese asterisco. Entonces sería un delta de N1. Como un valor medio de delta de N1. Pero en vez del valor medio le ponemos asterisco, igual a la raíz cuadrada de esto. Entonces sería P por Q a la 1 medio por raíz de N. Raíz de N también es en el a 1 medio, pero lo copio en raíz de N para que ustedes vean la dependencia que tiene esa desviación con la raíz de N. Entonces que dicen que esta es una muy conocida dependencia que existe. Y después encontrando el ancho relativo, que es eso de ver por qué los picos a veces son más agudos o más anchos,
Entonces se tiene que relacionar este delta de N1 con el valor medio de N1, o sea, dónde está centrado el pico. Entonces, relacionando esos dos valores, tenemos P por Q a la U medio sobre raíz de N entre P por N. Después simplificando me queda Q sobre P a la U medio sobre 1 por raíz de N. Entonces, si se fijan, para N muy grandes, para un número de pasos bastante grande, este ancho es inversamente proporcional a raíz de N. Entonces, para N muy grandes, ese ancho se hace pequeño. Que es lo que pasa por ejemplo, en mecánica estadística, que se tienen como un número de partículas muy grande. Entonces, ese N estaría relacionado con eso, ¿verdad? Son muchas partículas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la definición de presión? La fuerza que está sintiendo como los bordes del recipiente, ¿verdad? Entonces, hay muchas partículas que están chocando, ¿verdad? Entonces, eso nosotros podríamos pensar que está cambiando, pero en realidad, como son muchas partículas, este delta de N es tan pequeño que esa presión prácticamente se mantiene constante. Esa sería una forma de verlo físicamente, esto. Y aquí les quiero dar una advertencia, pero yo hice los cálculos y a mí me queda así, pero no sé por qué al libro le queda al revés. Este P le queda arriba y el Q abajo. Entonces por ahí revisen eso. Para mí que es así como lo tengo yo. Y a ellos aquí les queda el P arriba y el Q abajo. Entonces revisen, la verdad, a mí me queda así como lo tengo. Aquí lo que están viendo ellos principalmente es esta relación con la raíz de 1 sobre raíz de N. Bueno, mira, entonces eso Ese sería todo por hoy. ah, Sí, sí. No, no, es que me había confundido. Sí, el libro lo tiene, lo único que cambia es que tiene el P arriba, pero no sé por qué. Yo haciendo mis cálculos, viendo aquí que el P arriba está al lado medio y acá abajo está P, entonces después el P queda abajo, ¿verdad? Elevado al lado medio. Y el Q queda igual arriba. Entonces, para mí que está bien así como lo tengo, que el libro se equivocó ahí. Así lo tiene también el link Halo. Déjeme ver cómo lo tiene Así él. como lo tiene usted. Sí, puede ser que se haya fijado también que se equivocó. No me fijé cómo lo tiene el profesor. Sí, él tiene el Q arriba también. Algunas veces les pone este ejercicio de tarea, pero no me he fijado en la tarea 2 si está. Miren, ya solo queda un minuto. Si tienen alguna consulta, se pueden volver a conectar. El profesor me dijo que va a venir la otra semana. No sé si era el martes, porque creo que él está fuera del país, entonces como que cambió la fecha de regreso. Entonces por eso es que no pudo él conectarse. Mañana vamos a hacer ejercicios relacionados con la tarea 2. Y el lunes probablemente avance con la teoría. Y el martes sí va a estar el profesor. Entonces, si hay alguna duda, Con respecto al examen, sería la misma fecha. yo creo que es hasta que vuelva el profesor, porque como no dejó nada, ¿verdad? Creo que ni está la plataforma subida todavía y él no me ha informado nada. Entonces, cuando venga él, le va a avisar. Gracias, Está sí, bien. ahí vamos a consultar por la tarea. ¿Cómo? Ahí lo voy a consultar por la tarea. Entonces, conéctese ahorita o por WhatsApp me la va a hacer. No, sería más tarde porque ahorita voy a empezar a hacerlo, entonces. Bueno, está bien. Entonces, nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer la tarea. Muchas Está bien, gracias. Link. Gracias. Listo, hasta mañana.